En lo más profundo de nuestro pasado existen misterios que parecen desafiar el tiempo y la razón. Algunos artefactos, monumentos colosales y relatos perdidos nos susurran desde las sombras, invitándonos a explorar lo desconocido a través de los siglos. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender los enigmas que definen nuestro pasado. Hoy te invito a adentrarte en un viaje donde lo imposible se hace tangible y los secretos más profundos de las civilizaciones antiguas salen a luz. Prepárate para descubrir los 10 misterios de la antigüedad que no tienen explicación. Número 1. El disco genético de Colombia. Comenzamos nuestra lista en Colombia, donde se oculta un artefacto que desafía la lógica y la comprensión moderna, el disco genético. Descubierto en una remota región del país, este artefacto es un simple disco de piedra que a simple vista podría parecer una curiosidad arqueológica. Sin embargo, cuando se examina más de cerca, revela inscripciones y detalles que parecen contener un conocimiento biológico que no debería haber existido hace miles de años. La superficie del disco está grabada con figuras que, según algunos eruditos, representan microorganismos, estructuras celulares e incluso la doble hélice del ADN. Este nivel de detalle es desconcertante, dado que los conocimientos sobre biología y genética no se documentaron hasta milenios después. La existencia de este disco plantea preguntas inquietantes. ¿Quién pudo haberlo creado? ¿Cómo tenían acceso a información tan avanzada? Los análisis del material del disco revelan una mezcla de minerales poco comunes en la región, lo que sugiere que fue fabricado en otro lugar o que sus creadores tenían acceso a recursos desconocidos. Las teorías sobre su origen van desde la intervención de civilizaciones avanzadas hasta la influencia de seres extraterrestres. Sin embargo, el disco genético sigue siendo un misterio que desafía las explicaciones racionales y sugiere un pasado en el que el conocimiento biológico era mucho más avanzado de lo que podemos imaginar. Número 2. El Pilar de Hierro de Delhi. Nuestra próxima parada nos lleva a la India, donde en el complejo de Qutb Minar se encuentra un monumento que ha desconcertado a expertos durante siglos, el Pilar de Hierro de Delhi. Este impresionante pilar, de más de 7 metros de altura y un peso cercano a las 6 toneladas, ha resistido el paso de 1600 años sin apenas mostrar signos de corrosión. Fabricado durante el reinado del emperador Chandragupta II en el siglo IV, el pilar es un ejemplo asombroso de ingeniería avanzada. Los científicos han estudiado su composición y han propuesto que una fina capa de óxidos se ha formado en su superficie, protegiéndolo de la oxidación. Sin embargo, la habilidad y exactitud requeridas para lograr este fenómeno en esa época son asombrosas. Las inscripciones en sánscrito que adornan el pilar son testimonio de su importancia cultural, pero no ofrecen pistas sobre la extraordinaria durabilidad del metal. Esto ha llevado a especulaciones que bordean lo sobrenatural. ¿Fue este pilar un regalo de los dioses o el legado de una civilización con conocimientos que hemos olvidado? La existencia del pilar de hierro no solo intriga a los científicos, sino que también invita a la reflexión sobre lo que realmente sabemos de nuestro pasado. Número 3. Las ruinas de Nammadol. En el corazón del Océano Pacífico, en Micronesia, se encuentran las ruinas de Nammadol, un complejo arqueológico conocido como la Venecia del Pacífico. Lo que distingue a Nammadol no es solo su belleza, sino su inexplicable construcción. Este sitio consiste en una serie de islas artificiales interconectadas por canales, construidas con enormes bloques de basalto que pesan hasta 50 toneladas. ¿Cómo pudo una civilización sin tecnología avanzada mover y posicionar tales piedras colosales con tal precisión? Las ruinas datan de entre los siglos XII y XIII y fueron construidas por la dinastía Sauleder, que dominó Pompey durante casi 500 años. Sin embargo, la falta de registros escritos sobre su construcción ha dejado a arqueólogos perplejos. Las leyendas locales hablan de magia y poder sobrenatural asociado a los gobernantes de Pompey, sugiriendo que podían mover las piedras con ayuda de fuerzas desconocidas. A medida que los exploradores han visitado Nammadol, han reportado experiencias inquietantes como sentir presencias invisibles. ¿Están estas ruinas malditas o guardan secretos aún más oscuros? Las alineaciones astronómicas y la disposición de sus estructuras sugieren que los constructores poseían un profundo conocimiento de la astronomía, lo que añade otra capa de misterio a este lugar. Número 4. Las líneas de Sagama. En el vasto altiplano de Bolivia nos encontramos con las líneas de Sagama, un enigma que desafía la comprensión de su propósito y origen. Estas líneas se extienden por kilómetros y cruzan el paisaje, formando trazos rectilíneos que parecen cicatrices en la tierra. Aunque menos conocidas que las líneas de Nazca en Perú, son igual de impresionantes.
Las líneas de esa gama, que datan de más de 1000 años, fueron creadas por culturas precolombinas. Sin embargo, su construcción con tal precisión sugiere que los antiguos habitantes de la región tenían un conocimiento avanzado que aún no hemos logrado entender. Desde el aire se revela una geometría precisa y compleja, lo que hace que estas líneas parezcan caminos ceremoniales o senderos conectando sitios sagrados. Algunas teorías sugieren que podrían haber sido utilizadas como un gigantesco calendario astronómico, alineadas con los movimientos del Sol y las estrellas. Sin embargo, no hay evidencia que confirme ninguna de estas hipótesis, lo que deja el misterio de las líneas de esa gama aún más intrigante. Cada trazo parece susurrar un secreto antiguo, un conocimiento perdido que espera ser redescubierto. Número 5. El monolito de Baalbek. En el corazón del Líbano, entre las montañas del valle de Bekaa, se erige el monolito de Baalbek, una colosal piedra caliza que se cree es uno de los bloques más grandes jamás tallados por manos humanas. Este impresionante monumento, que se encuentra en la cantera de Baalbek, mide más de 20 metros de largo, 5 metros de ancho y 4 metros de alto, con un peso estimado de 100 toneladas. La magnitud del monolito plantea preguntas sobre cómo fue posible que una civilización sin grúas ni tecnología moderna pudiera mover y colocar piedras de tal tamaño con tal precisión. Algunas teorías sugieren que se utilizaron rampas y poleas, pero estas explicaciones parecen insuficientes ante la abrumadora tarea que implicaría mover una piedra de tal tamaño. Las leyendas locales indican que Baalbek fue construida por gigantes, una raza de seres descomunales mencionados en diversas mitologías. Podría ser que los antiguos constructores de Baalbek tuvieran acceso a conocimientos perdidos en el tiempo o incluso intervenciones extraterrestres. Este lugar, además de ser un sitio de culto desde tiempos inmemoriales, es un testimonio de la grandeza y ambición humanas y nos invita a cuestionar nuestras creencias sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Número 6. El mecanismo de Antikythera. Entre las aguas cristalinas del mar Egeo se encuentra uno de los descubrimientos más asombrosos de la historia antigua, el mecanismo de Antikythera. Este artefacto, recuperado de un naufragio en 1900, ha sido descrito como la primera computadora analógica del mundo. Su complejidad ha desconcertado a científicos durante más de un siglo. El mecanismo fue encontrado en un naufragio por un grupo de pescadores de esponjas que descubrieron una masa corroída de bronce y madera. Sin embargo, los arqueólogos pronto se dieron cuenta de que no era un simple trozo de metal, sino una intrincada máquina compuesta por decenas de engranajes interconectados. Este artefacto, que data del siglo II a.C., fue capaz de predecir movimientos celestes con precisión, incluyendo ciclos lunares y eclipses. La existencia de dispositivos tan avanzados hace más de 2000 años desafía nuestra comprensión de lo que los antiguos griegos eran capaces de crear. Sin embargo, persisten preguntas. ¿Cómo pudieron desarrollar una tecnología tan detallada? ¿Por qué no se han encontrado otros dispositivos similares en la historia? Número 7. El obelisco inacabado de Asuán. En las arenas doradas del antiguo Egipto se encuentra el obelisco inacabado de Asuán, un impresionante testimonio de la ambición de los antiguos egipcios. Este monumento, encargado durante el reinado de la faraona Hatshepsut, es el más grande jamás erigido en Egipto, con una altura proyectada de casi 42 metros y un peso estimado de más de 100 toneladas. Sin embargo, algo salió mal durante su construcción. Una fisura apareció en su superficie, obligando a los trabajadores a abandonar el proyecto. Este obelisco, destinado a ser un símbolo de poder, quedó atrapado en la roca madre. A pesar de su inacabado, el obelisco ofrece una visión única de las técnicas de los canteros egipcios, que utilizaban herramientas de piedra para dar forma al duro granito. Las preguntas sobre cómo pretendían mover una estructura de tal tamaño desde la cantera a su ubicación final siguen sin respuesta. La complejidad de su construcción y la naturaleza del abandono del obelisco plantean interrogantes sobre la capacidad de la civilización egipcia y sus técnicas de construcción. Número 8. Las cabezas olmecas gigantes. En el denso corazón de las selvas mesoamericanas se encuentran las cabezas olmecas gigantes, colosales esculturas que representan rostros humanos con rasgos enigmáticos. Estas impresionantes figuras, algunas de las cuales superan los 3 metros de altura y pesan hasta 40 toneladas, fueron esculpidas por la civilización olmeca alrededor del siglo VI a.C. El basalto utilizado para crear estas cabezas fue transportado desde canteras a más de 100 kilómetros de distancia, lo que plantea preguntas sobre la organización social y los conocimientos técnicos de los olmecas. Sin embargo, el propósito exacto de estas esculturas sigue siendo objeto de debate. Algunos estudiosos creen que representan a gobernantes olmecas, mientras que otros sugieren que podrían haber tenido un propósito ceremonial o religioso. La falta de inscripciones que identifiquen a estas figuras
añade un aire de misterio a su historia. ¿Qué secretos guardan estas cabezas que nos observan desde el pasado? Número 9. El templo de Kailasa. En la región de Ellora, en la India, se encuentra el templo de Kailasa, una obra maestra de ingeniería que parece haber sido tallada directamente en la roca de una montaña. Este monumental templo, que forma parte de un conjunto de cuevas, es conocido por su complejidad y grandeza. El templo fue creado durante el reinado de Krishna I en el siglo VI, pero su construcción sigue siendo un misterio. Se cree que fue esculpido en una sola pieza desde la cima hacia abajo, un proceso que parece casi milagroso. La cantidad de roca removida, más de 200.000 toneladas, hace que este logro sea aún más asombroso. Cada detalle del templo, desde las columnas hasta las estatuas, está esculpido con una precisión extraordinaria. La intrincada decoración que adorna el templo sugiere un conocimiento avanzado de la geometría y arquitectura. ¿Cómo pudieron los artesanos lograr tal nivel de detalle sin herramientas modernas? Este templo no solo es un testimonio de la habilidad humana, sino también de un misterio que sigue desafiando nuestra comprensión. Número 10. El Arca de la Alianza. Finalmente, llegamos a uno de los grandes misterios de la antigüedad, el Arca de la Alianza. Este objeto sagrado, descrito en la Biblia, fue construido bajo la dirección de Moisés y se creía que contenía el poder del Dios mismo. La arca fue llevada a la batalla por los israelitas y se dice que su poder garantizaba su victoria. Sin embargo, tras la destrucción del templo de Salomón, el destino del arca se volvió un misterio. Algunos creen que fue escondida antes de la destrucción, mientras que otros sugieren que fue llevada a Etiopía, donde aún se dice que se encuentra. El arca es mucho más que un simple artefacto, es un símbolo del poder divino y de la conexión entre lo sagrado y lo terrenal. Su desaparición ha dado lugar a innumerables teorías y leyendas. ¿Realmente existe en algún lugar escondido o solo es un símbolo perdido en el tiempo? A lo largo de este recorrido hemos explorado 10 misterios de la antigüedad que desafían la lógica y nos invitan a cuestionar nuestra comprensión de la historia, desde el disco genético de Colombia hasta el enigma del Arca de la Alianza. Cada uno de estos secretos nos acerca a un pasado que sigue guardando misterios inexplorados. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un gran like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. No te cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Además, comenta cuál de estos misterios te ha parecido más intrigante. Sí, amigo, amiga, tu opinión es muy importante para nosotros. Te leemos con muchísima atención. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este viaje. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, exploradores del pasado. Adiós. En lo más profundo de nuestro pasado existen misterios que parecen desafiar el tiempo y la razón. Algunos artefactos, monumentos colosales y relatos perdidos nos susurran desde las sombras, invitándonos a explorar lo desconocido a través de los siglos. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender los enigmas que definen nuestro pasado. Hoy te invito a adentrarte en un viaje donde lo imposible se hace tangible y los secretos más profundos de las civilizaciones antiguas salen a luz. Prepárate para descubrir los 10 misterios de la antigüedad que no tienen explicación. Número 1. El disco genético de Colombia. Comenzamos nuestra lista en Colombia, donde se oculta un artefacto que desafía la lógica y la comprensión moderna, el disco genético. Descubierto en una remota región del país, este artefacto es un simple disco de piedra que a simple vista podría parecer una curiosidad arqueológica. Sin embargo, cuando se examina más de cerca, revela inscripciones y detalles que parecen contener un conocimiento biológico que no debería haber existido hace miles de años. La superficie del disco está grabada con figuras que, según algunos eruditos, representan microorganismos, estructuras celulares e incluso la doble hélice del ADN. Este nivel de detalle es desconcertante, dado que los conocimientos sobre biología y genética no se documentaron hasta milenios después. La existencia de este disco plantea preguntas inquietantes. ¿Quién pudo haberlo creado? ¿Cómo tenían acceso a información tan avanzada? Los análisis del material del disco revelan una mezcla de minerales poco comunes en la región, lo que sugiere que fue fabricado en otro lugar o que sus creadores tenían acceso a recursos desconocidos. Las teorías sobre su origen van desde la intervención de civilizaciones avanzadas hasta la influencia de seres extraterrestres. Sin embargo, el disco genético sigue siendo un misterio que desafía las explicaciones racionales y sugiere un pasado en el que el conocimiento biológico era mucho más avanzado de lo que podemos imaginar. Número 2. El Pilar de Hierro de Delhi. Nuestra próxima parada nos lleva a la India, donde en el complejo de Qutb Minar
se encuentra un monumento que ha desconcertado a expertos durante siglos, el Pilar de Hierro de Delhi. Este impresionante pilar, de más de 7 metros de altura y un peso cercano a las 6 toneladas, ha resistido el paso de 1600 años sin apenas mostrar signos de corrosión. Fabricado durante el reinado del emperador Chandragupta II en el siglo IV, el pilar es un ejemplo asombroso de ingeniería avanzada. Los científicos han estudiado su composición y han propuesto que una fina capa de óxidos se ha formado en su superficie, protegiéndolo de la oxidación. Sin embargo, la habilidad y exactitud requeridas para lograr este fenómeno en esa época son asombrosas. Las inscripciones en sánscrito que adornan el pilar son testimonio de su importancia cultural, pero no ofrecen pistas sobre la extraordinaria durabilidad del metal. Esto ha llevado a especulaciones que bordean lo sobrenatural. ¿Fue este pilar un regalo de los dioses o el legado de una civilización con conocimientos que hemos olvidado? La existencia del pilar de hierro no solo intriga a los científicos, sino que también invita a la reflexión sobre lo que realmente sabemos de nuestro pasado. Número 3. Las ruinas de Nammadol. En el corazón del Océano Pacífico, en Micronesia, se encuentran las ruinas de Nammadol, un complejo arqueológico conocido como la Venecia del Pacífico. Lo que distingue a Nammadol no es solo su belleza, sino su inexplicable construcción. Este sitio consiste en una serie de islas artificiales interconectadas por canales, construidas con enormes bloques de basalto que pesan hasta 50 toneladas. ¿Cómo pudo una civilización sin tecnología avanzada mover y posicionar tales piedras colosales con tal precisión? Las ruinas datan de entre los siglos XII y XIII y fueron construidas por la dinastía Sauleder, que dominó Pompey durante casi 500 años. Sin embargo, la falta de registros escritos sobre su construcción ha dejado a arqueólogos perplejos. Las leyendas locales hablan de magia y poder sobrenatural asociado a los gobernantes de Pompey, sugiriendo que podían mover las piedras con ayuda de fuerzas desconocidas. A medida que los exploradores han visitado Nammadol, han reportado experiencias inquietantes como sentir presencias invisibles. ¿Están estas ruinas malditas o guardan secretos aún más oscuros? Las alineaciones astronómicas y la disposición de sus estructuras sugieren que los constructores poseían un profundo conocimiento de la astronomía, lo que añade otra capa de misterio a este lugar. Número 4. Las líneas de Sagama. En el vasto altiplano de Bolivia nos encontramos con las líneas de Sagama, un enigma que desafía la comprensión de su propósito y origen. Estas líneas se extienden por kilómetros y cruzan el paisaje, formando trazos rectilíneos que parecen cicatrices en la tierra. Aunque menos conocidas que las líneas de Nazca en Perú, son igual de impresionantes. Las líneas de Sagama, que datan de más de 1000 años, fueron creadas por culturas precolombinas. Sin embargo, su construcción con tal precisión sugiere que los antiguos habitantes de la región tenían un conocimiento avanzado que aún no hemos logrado entender. Desde el aire se revela una geometría precisa y compleja, lo que hace que estas líneas parezcan caminos ceremoniales o senderos conectando sitios sagrados. Algunas teorías sugieren que podrían haber sido utilizadas como un gigantesco calendario astronómico, alineadas con los movimientos del Sol y las estrellas. Sin embargo, no hay evidencia que confirme ninguna de estas hipótesis, lo que deja el misterio de las líneas de Sagama aún más intrigante. Cada trazo parece susurrar un secreto antiguo, un conocimiento perdido que espera ser redescubierto. Número 5. El monolito de Baalbek. En el corazón del Líbano, entre las montañas del valle de Bekaa, se erige el monolito de Baalbek, una colosal piedra caliza que se cree es uno de los bloques más grandes jamás tallados por manos humanas. Este impresionante monumento, que se encuentra en la cantera de Baalbek, mide más de 20 metros de largo, 5 metros de ancho y 4 metros de alto, con un peso estimado de 100 toneladas. La magnitud del monolito plantea preguntas sobre cómo fue posible que una civilización sin grúas ni tecnología moderna pudiera mover y colocar piedras de tal tamaño con tal precisión. Algunas teorías sugieren que se utilizaron rampas y poleas, pero estas explicaciones parecen insuficientes ante la abrumadora tarea que implicaría mover una piedra de tal tamaño. Las leyendas locales indican que Baalbek fue construida por gigantes, una raza de seres descomunales mencionados en diversas mitologías. ¿Podría ser que los antiguos constructores de Baalbek tuvieran acceso a conocimientos perdidos en el tiempo o incluso intervenciones extraterrestres? Este lugar, además de ser un sitio de culto desde tiempos inmemoriales, es un testimonio de la grandeza y ambición humanas y nos invita a cuestionar nuestras creencias sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Número 6. El mecanismo de Antikythera. Entre las aguas cristalinas del mar Egeo se encuentra
uno de los descubrimientos más asombrosos de la historia antigua, el mecanismo de Antikythera. Este artefacto, recuperado de un naufragio en 1900, ha sido descrito como la primera computadora analógica del mundo. Su complejidad ha desconcertado a científicos durante más de un siglo. El mecanismo fue encontrado en un naufragio por un grupo de pescadores de esponjas que descubrieron una masa corroída de bronce y madera. Sin embargo, los arqueólogos pronto se dieron cuenta de que no era un simple trozo de metal, sino una intrincada máquina compuesta por decenas de engranajes interconectados. Este artefacto, que data del siglo II a.C., fue capaz de predecir movimientos celestes con precisión, incluyendo ciclos lunares y eclipses. La existencia de dispositivos tan avanzados hace más de 2000 años desafía nuestra comprensión de lo que los antiguos griegos eran capaces de crear. Sin embargo, persisten preguntas. ¿Cómo pudieron desarrollar una tecnología tan detallada? ¿Por qué no se han encontrado otros dispositivos similares en la historia? Número 7. El obelisco inacabado de Asuán. En las arenas doradas del antiguo Egipto se encuentra el obelisco inacabado de Asuán, un impresionante testimonio de la ambición de los antiguos egipcios. Este monumento, encargado durante el reinado de la faraona Hatshepsut, es el más grande jamás erigido en Egipto, con una altura proyectada de casi 42 metros y un peso estimado de más de 100 toneladas. Sin embargo, algo salió mal durante su construcción. Una fisura apareció en su superficie, obligando a los trabajadores a abandonar el proyecto. Este obelisco, destinado a ser un símbolo de poder, quedó atrapado en la roca madre. A pesar de su inacabado, el obelisco ofrece una visión única de las técnicas de los canteros egipcios, que utilizaban herramientas de piedra para dar forma al duro granito. Las preguntas sobre cómo pretendían mover una estructura de tal tamaño desde la cantera a su ubicación final siguen sin respuesta. La complejidad de su construcción y la naturaleza del abandono del obelisco plantean interrogantes sobre la capacidad de la civilización egipcia y sus técnicas de construcción. Número 8. Las cabezas olmecas gigantes. En el denso corazón de las selvas mesoamericanas se encuentran las cabezas olmecas gigantes, colosales esculturas que representan rostros humanos con rasgos enigmáticos. Estas impresionantes figuras, algunas de las cuales superan los 3 metros de altura y pesan hasta 40 toneladas, fueron esculpidas por la civilización olmeca alrededor del siglo VI a.C. El basalto utilizado para crear estas cabezas fue transportado desde canteras a más de 100 kilómetros de distancia, lo que plantea preguntas sobre la organización social y los conocimientos técnicos de los olmecas. Sin embargo, el propósito exacto de estas esculturas sigue siendo objeto de debate. Algunos estudiosos creen que representan a gobernantes olmecas, mientras que otros sugieren que podrían haber tenido un propósito ceremonial o religioso. La falta de inscripciones que identifiquen a estas figuras añade un aire de misterio a su historia. ¿Qué secretos guardan estas cabezas que nos observan desde el pasado? Número 9. El templo de Kailasa. En la región de Ellora, en la India, se encuentra el templo de Kailasa, una obra maestra de ingeniería que parece haber sido tallada directamente en la roca de una montaña. Este monumental templo, que forma parte de un conjunto de cuevas, es conocido por su complejidad y grandeza. El templo fue creado durante el reinado de Krishna I en el siglo VI, pero su construcción sigue siendo un misterio. Se cree que fue esculpido en una sola pieza desde la cima hacia abajo, un proceso que parece casi milagroso. La cantidad de roca removida, más de 200.000 toneladas, hace que este logro sea aún más asombroso. Cada detalle del templo, desde las columnas hasta las estatuas, está esculpido con una precisión extraordinaria. La intrincada decoración que adorna el templo sugiere un conocimiento avanzado de la geometría y arquitectura. ¿Cómo pudieron los artesanos lograr tal nivel de detalle sin herramientas modernas? Este templo no solo es un testimonio de la habilidad humana, sino también de un misterio que sigue desafiando nuestra comprensión. Número 10. El Arca de la Alianza. Finalmente, llegamos a uno de los grandes misterios de la antigüedad, el Arca de la Alianza. Este objeto sagrado, descrito en la Biblia, fue construido bajo la dirección de Moisés y se creía que contenía el poder del Dios mismo. La arca fue llevada a la batalla por los israelitas y se dice que su poder garantizaba su victoria. Sin embargo, tras la destrucción del templo de Salomón, el destino del arca se volvió un misterio. Algunos creen que fue escondida antes de la destrucción, mientras que otros sugieren que fue llevada a Etiopía, donde aún se dice que se encuentra. El arca es mucho más que un simple artefacto, es un símbolo del poder divino y de la conexión entre lo sagrado y lo terrenal. Su desaparición ha dado lugar a innumerables teorías y leyendas. ¿Realmente existe en algún lugar escondido o solo es un símbolo perdido en el tiempo?
A lo largo de este recorrido, hemos explorado 10 misterios de la antigüedad que desafían la lógica y nos invitan a cuestionar nuestra comprensión de la historia, desde el disco genético de Colombia hasta el enigma del Arca de la Alianza. Cada uno de estos secretos nos acerca a un pasado que sigue guardando misterios inexplorados. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un gran like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. No te cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Además, comenta cuál de estos misterios te ha parecido más intrigante. Sí, amigo, amiga, tu opinión es muy importante para nosotros. Te leemos con muchísima atención. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este viaje. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, exploradores del pasado. Adiós.